Shalom a todos, bienvenidos a Torah y Judaísmo. Mi nombre es Israel Meiri y continuamos estudiando Bezrat Hashem, la Torah, la Tanaj. Estamos ahora en el capítulo 3 del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Bezrat Hashem, vamos a continuar entonces con esta historia de la creación del mundo y esta vez, por supuesto, como es sabido, tocaremos el tema del pecado del primer hombre. Antes de seguir, debemos recordar que cuando estudiamos la Tanaj, la Biblia entera, vamos a hallar muchos temas juntos y no va a ser posible explicar cada tema que encontremos durante nuestro estudio. Por tanto, como dijimos anteriormente, estudiaremos los temas de manera muy fundamental, muy básica de lo que dice el texto y seguiremos de esa manera como ya explicamos la vez anterior, que en realidad hay muchos libros que explican la Biblia, la Tanaj, hay explicaciones abundantes. Todas ellas son importantes, todas las que vienen de la Torah oral, por supuesto, son verdaderas e importantes, pero nosotros nos ocuparemos de ver el texto sencillo y lo más básico y fundamental. Besrat Hashem, entonces, vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a leer, dice así: Ve'anahash haya arum mikol hayad hasadeh asher asa Hashem Elohim. Y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que había hecho Hashem Elohim. Vayomer el Aisha, y dijo a la mujer: Af ki amar Elohim lo tochlu mikol etz hagan. En verdad, dijo Dios, no comeréis de todo árbol del jardín. Así empieza el capítulo. Antes de ingresar a la explicación del mismo texto, tenemos que hacer una breve introducción comprendiendo el panorama de esto. Habíamos visto que el Todopoderoso creó al hombre y después de haberlo creado, lo introdujo en el jardín del Edén, el cual era un lugar especial. No era un lugar que nosotros conozcamos en alguna parte de este mundo. Era un lugar escondido y el mismo lugar, el mismo jardín, poseía un nivel espiritual superior. Y el hombre fue colocado allí con la misión de eh, producir con sus obras el servicio al Eterno y el acercamiento a Él, de manera que a partir de ese nivel, que ya de por sí era un nivel espiritual alto, a partir de ese nivel, Él se elevara mucho más y junto con Él elevara a toda la creación. Al decir elevar, nos referimos a que toda la creación entera junto con el hombre se elevara a nivel espiritual y se mejorara. En realidad aquí hay muchos conceptos, eh, también por supuesto de Kabbalah, es decir, conceptos espirituales, que por supuesto pertenecen al secreto de la Torá y que nosotros obviamente no ingresamos en ellos, como debe ser. Eh, Solamente las personas preparadas podrán ingresar a estos secretos tan grandes, pero de manera muy fundamental lo que podemos saber era que el jardín del Edén, como dijimos, era un lugar especial y su nivel espiritual era alto. Entonces el hombre, el ser humano, tenía una misión que de por sí ya es un tema muy amplio. ¿Cuál es la misión o las misiones que él tenía que realizar en el jardín? Pero era algo importante en su eh, nivel espiritual. Y por ello también fue creada su esposa, la mujer, para que juntos sirvieran al Eterno en el jardín del Edén. Ahora bien, vimos la vez pasada que Adán tuvo también
la orden o la misión de colocar nombres a los animales. Y dijimos que los animales vinieron hasta la entrada del jardín y él salió y colocó los nombres de las parejas de animales y listo. Pero los animales no ingresaron en el jardín del Edén. El jardín estaba solamente separado para el hombre y su esposa. Siendo así, nos encontramos ahora en el capítulo 3 y nos cuenta que la serpiente habló con Java, con Eva, que el nombre en hebreo es Java, como vimos la vez pasada, que en realidad en este capítulo veremos el nombre exacto de Eva, que al final del capítulo la va a llamar Java. Bien, entonces nos preguntamos cómo la serpiente se encuentra con Eva, con Java, y habla con ella de pronto. ¿Y cómo habla con ella? Porque los animales no tienen el lenguaje del ser humano. En realidad, una de las diferencias muy fundamentales a la hora de la creación es que el Eterno concedió al ser humano el lenguaje, tal como lo tenemos nosotros, hablado, articulado, en un nivel alto, tenemos un lenguaje especial, y los animales tienen una manera de comunicarse, pero menor en correspondencia al lenguaje humano. Siendo así, los animales básicamente no hablan como los seres humanos, pero tienen una manera de comunicarse, por supuesto. Y aquí es donde venimos a explicar esto. Dice en la Torah oral, en varios lugares, que el propio Adán trajo a la serpiente para que ingresara al jardín del Edén, para que le ayude, para que sea un colaborador para él. Y por ese motivo, la serpiente pudo ingresar con el permiso del hombre para que ayude en las cosas que el hombre necesitaba. Ahora, ¿por qué escoge a la serpiente? Porque la percepción y la inteligencia de esta serpiente era superior al resto de todos los animales. Y aquí es donde dice lo que hemos comenzado a leer, y la serpiente era más astuta que los demás animales del campo. Tenía una inteligencia mayor a ellos. En la Torah oral dice que en realidad tenía la mitad de la inteligencia de un ser humano. Pero ella era superior a la inteligencia de los animales. Todos nosotros sabemos que los animales tienen una percepción, tienen una cierta inteligencia, tienen instintos, por supuesto, pero en su nivel saben distinguir las cosas, saben entender, incluso cuando el ser humano, mucho más los que tienen mascotas, el ser humano le indica algo, ellos saben entender de manera fundamental. Toda la creación y todos los animales principalmente fueron creados con una inteligencia, con una medida de inteligencia para distinguir, para entender, para saber qué comer, para saber qué no comer, para saber por dónde andar, se cuidan del peligro, etc. Todos tenían esa inteligencia. Mucho más en el mismo instante de la creación, cuando fueron creados, ellos ya tenían eh, una percepción mucho mejor, porque después del pecado, eh, toda la creación desciende en su nivel y sabemos que existen fieras del campo que en el presente buscan su presa, las matan para comer, es lo que sucede hoy en día. Pero al inicio de la creación, los animales no se perseguían unos a otros para matar a otro animal y comer su carne. Eso no era al inicio de la creación. Ellos comían hierba del campo. Entonces,
la situación o el estado de los animales era mucho mejor que en el presente. Y de toda ese nivel de inteligencia que cada uno de los animales tenía, la serpiente tenía o fue creada con un nivel mayor de inteligencia y de percepción y de entendimiento. Por otro lado, ya tenemos que adelantar de manera básica cómo era esta serpiente original. Era un animal que poseía patas, pero eran cuatro patas. En realidad, em, este animal podía erguirse, pero básicamente su forma de andar era en cuatro patas. Solamente que tenía la capacidad de mantenerse erguido, como sucede con algunos animales que van en cuatro patas, pero podrían también ponerse en pie en dos patas. Em, Básicamente, em, era lo principal de esta serpiente, es decir, no era como en el presente, como sabemos, que eso vendrá después, el castigo a la serpiente, que ahora se arrastra. Bien, entonces siendo así, también debemos saber que es cierto que todos los animales tienen una forma de comunicarse, todos. Y el ser humano, Adán y Java, su esposa, conocían el lenguaje de los animales, ya que el conocimiento del hombre cuando fue creado era muy grande. El hombre antes del pecado tenía un elevado conocimiento de todo, de lo espiritual como de lo material. Entonces ellos entendían lo que decían las aves, lo que podían comunicarse con los animales, pero los animales poseían su propio lenguaje, no como el hombre, mas el hombre entendía el lenguaje de los animales y a través de ese lenguaje podía comunicarse con ellos. Ahora, cuando la serpiente ingresa al jardín del Edén, es ahí donde el jardín del Edén, que es un ambiente diferente al del mundo, es un lugar oculto, como dijimos, en un estado, en un lugar o en una dimensión, como dijimos, diferente, ya que era un nivel alto espiritual, esto influenció y le dio mayor fuerza o sabiduría o entendimiento, esto influenció en la misma serpiente que adquiriera mayor capacidad de la que naturalmente podría tener. El lugar le dio fuerzas adicionales o inteligencias adicionales a la serpiente que naturalmente no las tenía fuera del jardín. Por ese motivo, dentro del jardín, la serpiente pudo hablar en el lenguaje humano también. Esto fue producto de estar dentro del jardín. Debido a ello, no fue nada extraño para la mujer cuando la serpiente habla con ella en lenguaje humano. No porque naturalmente la serpiente había sido creada con este lenguaje, sino porque el jardín, como dijimos, le dio la fuerza para esto. Vamos a seguir. Ahora, antes de continuar, nosotros hemos leído en el primer versículo de este capítulo. De inmediato nos indica cómo era la serpiente y de inmediato nos dice qué conversó o cómo inicia la conversación con la mujer. De inmediato. Pero todo lo que hay detrás no entendemos. Es decir, a la hora de leer el texto solamente nos sorprendemos que de pronto viene la serpiente y habla con la mujer y al final vemos cuáles son las intenciones de la serpiente. Al final vemos que la serpiente lo que quiere es lograr que la mujer coma del fruto del árbol que el Eterno había prohibido. Es lo que ella quiere. Pero no sabemos por qué, de dónde, cuáles son las razones de la serpiente, qué pasa con este animal que desea de pronto hacer pecar a la mujer. Bien, antes de ello, aquí, como dijimos, cuando entramos en los temas de la Biblia, encontramos muchos temas por separado. Uno de los temas es justamente el bien y el mal. Dijimos la vez anterior que el Todopoderoso desde el inicio creó el concepto de bien y mal
para que el ser humano tomara la decisión cuál de los dos caminos seguir. El Eterno mismo ya estableció que exista en la creación bien y mal, y cuando el hombre fuera creado, él tuviera que decidir. Esto ya existía desde el inicio. Esa fue la voluntad del Eterno, que tengamos libre albedrío y que decidamos. Sin embargo, como dijimos, el bien y mal eran conceptos. El ser humano, el hombre y su mujer, con, digamos que no conocían el mal eh, como hoy en día en el presente lo conocemos, sino que era un concepto que existe el creador y lo que él les manda, y eso es lo correcto y lo bueno, y eso es lo verdadero. Y lo demás, que fuera en contra de lo que el Eterno dijera, ellos sabían que era posible, pero que para ellos era una realidad impensable. Es como en el presente nosotros sabemos en teoría, es decir, las personas que no han probado, digamos, sustancias un tanto ilícitas, drogas, cosas que provocan adicción. Las personas que no han probado ello, para ellos, ese tema no está tan presente en su mente, porque nunca han experimentado ni han probado ello. En teoría saben que existen sustancias que provocan adicción o que dañan a la persona. Pero en la realidad eso no forma parte ni siquiera de sus pensamientos, para las personas que no han tenido este problema, por supuesto. Igual, el ser humano no tenía esto en mente. Lo que sabía la persona era cuál era lo verdadero y cuál era lo falso. Su sabiduría era muy elevada en este aspecto. Pero el bien y el mal existía y el ser humano tenía que ejercerla de todas maneras. Y el Eterno, al crear los conceptos de bien y mal, también, como dijimos en la corte celestial, los ángeles, también habían de los ángeles aquellos que tenían, digamos, la misión de probar al hombre. Y uno de ellos es conocido en el mundo judío como el ángel de la muerte. Es conocido de esta manera. Este ángel en el cielo es un ángel que exige la justicia divina siempre. Es un ángel de rigor muy estricto y que él, su misión es probar al hombre. Y en este momento, claro que no estamos tocando el tema de manera completa, pero en este aspecto él tenía que venir y probar al hombre si obedecería o no el mandato divino. Por tanto, había dos posibilidades también. Si el hombre cumplía los mandamientos del Eterno, siempre, entonces su decisión de escoger el bien iba a provocar de por sí la anulación del mal. Eh, por tanto, este ángel tenía la misión de probar y hacer que el ser humano tome la decisión si obedecer o no los mandamientos del Eterno. Esa era su misión. Entre paréntesis, la pregunta si en el judaísmo se cree en la existencia del Satán, por ejemplo, y el concepto de todo eso, en realidad no es el momento ahora de ampliar ese tema, de ampliar todos esos conceptos. Nosotros, Bezrat Hashem, tocaremos esto aparte en otros estudios que vamos a compartir con ustedes. En la descripción del video estarán otros lugares donde compartiremos estudios específicamente sobre estos temas. Pero ahora, de manera muy fundamental, sin entrar en todos los detalles, era un ángel, denominado el ángel de la muerte, quien
tuvo esta misión de probar al hombre para que ejerza su libre albedrío. Ahora, para hacerlo, utilizó a la serpiente, ya que la serpiente era el asistente principal del hombre dentro del jardín del Edén. Pero la serpiente misma, en su percepción, en su nivel de percepción, que había mejorado un poco estando dentro del jardín, la serpiente misma también tuvo pensamientos propios. ¿Cuáles eran esos pensamientos? La serpiente vio en el jardín la gloria divina, cómo se posaba sobre el hombre y cómo tenía la comunicación y ese nivel tan alto que tenía el hombre en sí, y el nivel tan alto que tenía al ser el responsable de cuidar el jardín. Y esa gloria que no podemos ahora nosotros explicar o describir, porque era algo muy especial, la serpiente se sorprendió de esa grandeza. Esa fue lo que la serpiente le maravilló. Se maravilló de tanta grandeza que el hombre junto con su esposa tenía. Y anheló esa grandeza. Debido a que comenzó a tener ese anhelo de también para él tener esa grandeza, en ese momento viene este ángel y posa sobre la serpiente y coloca en ella más pensamientos al respecto. Y la convence en su mente, en sus pensamientos, que la serpiente puede lograr quedarse él mismo, estamos hablando, era en masculino, serpiente en hebreo nos referimos a una serpiente en masculino, que podía quedarse siendo solamente él el responsable del jardín y ya no el hombre. ¿Por qué? Para hacerlo pecar. Si lo hacía pecar, entonces el hombre, como consecuencia, tendría la pena de muerte, Haz Shalom. Y después de ello, quien quedaría responsable del jardín sería la propia serpiente. Él tomaría esa gloria, esa grandeza. Y él pensaba entonces quitársela por medio de una trampa de convencer al hombre que consuma del fruto del árbol que estaba prohibido, del árbol del conocimiento de bien y mal. Pero todos esos pensamientos vinieron eh, a la mente de la serpiente gracias también a la intervención de este ángel, pero la serpiente misma aceptó todas estas cosas en su interior y se propuso para conseguir grandeza para sí mismo, se propuso hacer todo esto. Por tanto, la serpiente, en su nivel, es culpable. Hizo algo digno de castigo y de culpa en el nivel donde se encontraba. Por supuesto, entonces va la serpiente a hablar con Java e inicia la conversación, y aquí todavía estamos en el versículo 1, y comienza hablando, diciendo, ¿acaso el Eterno ha prohibido que se consuman todos los frutos del jardín? Eso fue la primera pregunta que él hizo, y lo hizo con la intención de ingresar en el tema con la mujer, para que ella le respondiera, y una vez que inicia la conversación, él, habiendo iniciado con el tema, la llevara al convencimiento de consumir del fruto del árbol, es lo que quería. Pero antes de eso, eh, su intención fue despertar la conversación con la mujer. Sin embargo, tenemos que preguntarnos por qué la Torá nos dice que la serpiente habló con la mujer. ¿Por qué la serpiente no fue directamente al hombre a hablar con él, a tratar de convencerlo a él? Y aquí es donde también es un tema un tanto delicado de decir, pero hombre y mujer tenemos muchas diferencias. Y de esas diferencias hay asuntos que son muy positivos en cada uno,
Pero también, así como hay fortalezas, como se suele decir, también hay debilidades. Es decir, el hombre posee fortalezas y debilidades. Y la mujer posee fortalezas, pero también posee algunas debilidades. Una de esas debilidades de la mujer, lo cual por supuesto digamos, no la desacredita de ninguna manera, sino que como todo ser humano tenemos fortalezas y debilidades, igual el hombre. Pero una de las debilidades de la mujer es que es más sentimental y que el corazón tiene mayor preeminencia en ella y que a la vez es dada más a conversar y en la conversación es posible que ingrese o que se convenza de una manera un poco más rápida que el varón debido a que esa es su naturaleza. Como dijimos, esto no es en demérito de la mujer, porque el varón tiene sus propias debilidades, eh, en las cuales la mujer es fuerte, el varón en esos ámbitos es débil, y viceversa. Como seres humanos, cada uno tiene fortalezas y debilidades. Sin embargo, la serpiente aprovechó y pensó que era más fácil convencer en este caso a la mujer con estas ideas que al hombre. El momento en que aprovechó la serpiente fue cuando Adán salió un momento del jardín del Edén. Muchos nos preguntamos dónde estaba Adán mientras la serpiente hablaba con Java. Muchos han pensado de repente estaba durmiendo. Sin embargo, posiblemente que también haya dormido, pero básicamente nos dice la Torá oral que una de las cosas que fue a hacer Adán, por orden del Eterno también, es que él salió del jardín para recorrer el mundo. Y el Todopoderoso le dio la misión que Adán estableciera qué zonas del mundo serían lugares habitables y qué zonas del mundo nunca serían habitables por el ser humano. Y así quedó hasta el presente, que en todo el planeta Tierra hay lugares que las personas habitan y hay lugares en los que personas no pueden habitar. Bien, sin extendernos más en el tema, le salió a aquella misión. En ese momento, la mujer se había quedado entonces sola en el jardín y la serpiente aprovechó para hablar. Entonces, incluso de la historia nosotros podemos aprender que hay muchas cosas que rescatar de esta historia también para el presente. La serpiente primero intenta hablar de un tema con la mujer que resulta ser un tanto interesante y así lograr que la mujer hable y, digamos, extienda la conversación y dentro de la conversación ingresar en el tema que quería convencer. Entonces, la primera pregunta que le hace es esto: ¿acaso está prohibido comer el fruto de todos los árboles? Entonces, dice aquí el versículo 2. Vatomer Aisha el anahash, y dijo la mujer a la serpiente, mi pri etzagan nogel, del fruto del árbol, del jardín, comeremos. Es decir, de todos los frutos del jardín podemos comer. Versículo 3. Umipria etz asher betohagan, pero pero del fruto del árbol que está en medio del jardín. Amar Elohim, dijo Dios, lo mimenu, no comeréis de él. Velotig hubo, y no lo tocaréis. Pentemutum, no sea que vayan a morir. Entonces aquí se muestra que la mujer, una de las cosas que ella pensaba es que este fruto de este árbol prohibido era aparentemente también como un veneno, de tal manera que no se debía comer porque podría hacer que la persona muera, podía provocar eso como si fuera un veneno, como si fuera una fruta venenosa. Y también no tocarla porque puede ser
que al tocarla, algo de ese veneno pudiera ingresar a través del contacto. Era básicamente lo que ella pensaba, junto con muchas otras cosas que también algunos de ustedes habrán leído, pero básicamente nosotros vamos a lo fundamental. Pero debido a que hay una debilidad aquí al decir no, no lo tocarán, porque el mandamiento no era que estaba prohibido tocarlo, se aprovecha la serpiente y le dice en el versículo 4, Vayomer Anahash el Aisha, y dijo la serpiente a la mujer, Lo mot temutum, no van a morir, que yodea Elohim, porque sabe Dios, y beyoma holchem imenu, que en el día que coman de él, Benifkehu enehem, se abrirán vuestros ojos, viitem que Elohim, y serán como Elohim, yo de Etov barra, conocedores de bien y mal. Bien, la serpiente primero intenta demostrar que en verdad no van a morir al comer de este fruto. Y le prueba eh, a la mujer que tocando el árbol no sucede nada. Y él también llega a tocar el árbol, etc. Pero aquí le dice, no es el motivo, no es que este fruto sea venenoso, sino que Dios prohibió consumir de este fruto porque Él sabe que el día que ustedes coman, sus ojos se abrirán, se refiere al entendimiento, no a los ojos físicos, y serán como Elohim. Pero ¿a qué se refiere aquí como Elohim? No se refiere a Dios, el creador de todo, se refiere a los ángeles. Serán como los ángeles. ¿Por qué? Porque ya veremos en otro estudio que el término Elohim no siempre se refiere a Dios, sino que también se refiere en muchas oportunidades a los ángeles. Esto lo veremos con mayor detalle en el curso intensivo de judaísmo que está en el canal Somos Nórdicos. De todas maneras, les dijo que serán como los ángeles que saben qué es el bien y mal. Es decir, la inteligencia de los ángeles es más alta que el ser humano. Y ellos conocen muy bien lo que es el bien y el mal. Pero el hombre en aquel momento, el ser humano, Adán y su esposa, sabían la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Pero no habían conocido en su interior qué era sentir y qué era conocer en su interior el mal. No tenían una atracción por el mal, no tenían un conocimiento real por el mal. Y por ese motivo, no se avergonzaban estando desnudos. Para ellos, la desnudez no era un sentimiento de lo cual tendrían que avergonzarse, porque no conocían todo lo que corresponde al mal. Bien, vemos que la serpiente, con tal de conseguir que pudieran comer de este fruto prohibido, incluso se atreve a decir que Dios mismo, a sabiendas, les oculta la verdad y no quiere como si fuera que ellos se enteren de más cosas. Y aquí vemos que la propia serpiente habla acerca del propio Dios. Vemos que se encegueció tanto en su deseo de poseer la grandeza para él solamente, que dijo todo lo que dijo. Y también era, digamos, el ámbito espiritual de este ángel de la muerte, que su misión era venir y probar, fue también la que lo condujo. Vamos a continuar. Versículo 6. Vatere Aisha kitov aetz le mahal, y vio la mujer que era bueno el árbol para consumo, Ejita aba ula enaim, y que era deseable para los ojos, Benehmat aetz le askil, y agradable el árbol para adquirir inteligencia, Vatikach mi prió, y tomó de su fruto, Vatojal, y lo comió, Vatiten gamle ishah imach, y dio también a su marido con ella, Vayojal, y él comió. La mujer dice aquí que vio
que el árbol era bueno para comer. Es decir, se convenció en primer lugar que no era un árbol venenoso y que no era ese el motivo por el cual estaba prohibido comer. Y dice después que era deseable a los ojos. No deseable a los ojos en el sentido de que era agradable mirarlo solamente, sino que era deseable para que sus ojos se abrieran y pudiera conocer también esto que era tan desconocido llamado mal. Es decir, aquí había un nivel de deseo de conocer lo desconocido, lo que para nosotros en el presente llamamos una alta curiosidad, de saber algo que hasta ahora no sabíamos. Y era agradable para adquirir esta inteligencia, es decir, este conocimiento que no tenían ahora de qué era lo malo. Muchas veces, haciendo un paréntesis muy rápido, muchas veces ese es uno de los motivos por los cuales eh, la persona peca. A veces es simplemente por una curiosidad de saber cosas que no sabía antes. Y la simple curiosidad a veces provoca que la persona ingrese en terrenos que no debió ingresar nunca. Y después, claro, se arrepiente deseando volver al primer instante en el cual simplemente sintió una curiosidad que no supo que lo pudo llevar hasta momentos muy difíciles y que el Eterno nos libre de todo ello. Tomó de su fruto y lo comió. Lo primero que fue la primera que comió el fruto fue ella, la mujer come el fruto en primer lugar. Y cuando viene Adán y se encuentra con él, le da del fruto estando con él. Y él come. Y aquí, en realidad, en esta corta frase hay muchas explicaciones de todas las cosas que pasaron aquí. En primer lugar, Adán y su esposa, de manera natural, tenían que intimar como pareja, de manera natural, porque esto no había en esto ningún problema, obviamente, eran esposos. Y dentro de esto, la mujer utilizó un poco en este aspecto que antes de intimar, ella eh, tocó el tema del fruto para dárselo a comer a él. De tal manera que eh, para el hombre era como esperar antes de intimar con ella y escuchar lo que la mujer tiene que decirle con respecto al fruto y darle el fruto. Por otro lado, la mujer le cuenta a su marido lo que la serpiente le dijo. Y aquí el varón, el hombre, Adán, a pesar que tal vez hay abundantes explicaciones, de manera muy sencilla, Adán hizo cálculos por su cuenta que tal vez el fruto que le estaba dando ahora su mujer, estaría ahora tal vez permitido comerlo y tal vez sería mejor y tal vez sería bueno. Es decir, hubo muchos cálculos aquí. Em, Se reúnen muchas cosas. No es tan sencillo de comprender, pero hay muchas cosas de manera simple que podemos llegar a entender. Vayamos a lo simple. La influencia de la mujer en el varón es importante, es grande. Esa influencia fue parte de esto. Segundo, el hombre hace algunos cálculos personales que tal vez este fruto sí estaría permitido. Y en realidad en estos cálculos hay muchas explicaciones. Uno de ellos, uno de esos cálculos es que tal vez el Todopoderoso solamente prohibió que yo consuma directamente del árbol, pero si ya está el fruto arrancado, entonces lo puedo comer. Y cálculos de esa categoría surgieron aquí. También unas explicaciones es que el hombre entendía que si lo consumía, el deseo por el mal ya no sería teoría, sería algo que ingresaría en su interior y sería más difícil combatir o más difícil tomar la decisión entre bien y mal, ya que él, una de sus misiones era ejercer su libre albedrío. eh, digamos, era más fácil escoger en algo que no lo conocía mucho. Es decir, ¿para quién es más fácil
rechazar, por ejemplo, las drogas que dijimos como ejemplo al inicio. Es más fácil rechazarlo para quien nunca los ha probado. Quien me ofrece y nunca los probó, puede decir no quiero eso y no pasa nada. Pero ¿para quién es más difícil rechazarlo? Para aquel que ha experimentado eso, pero se esfuerza y le cuesta mucho y al final logra liberarse de ello. Definitivamente, de todas las adicciones es posible liberarse, en teoría. El ser humano tiene la capacidad de esforzarse y liberarse de todo. Por supuesto, el Eterno le ha dado esa decisión y por supuesto con su ayuda es posible de manera teórica que toda persona, aunque no sea fácil, es posible que toda persona se libere de cualquier adicción. Pero fácil no va a ser. El camino sería más dificultoso, más complicado y obviamente con mucho sufrimiento. Uno de los cálculos que dicen los explicadores es que Adán pensó que mayor mérito tendría esforzarse el doble por negar el mal y tomar el bien y su recompensa sería mayor. Ese es uno de los cálculos. Pero en resumen, ya que nosotros no vamos a ingresar a la grandeza de todo lo que pasó, a la profundidad de todo lo que pasó en ese momento, porque estamos hablando de Adán. Adán y su mujer eran personas cuya inteligencia era muy grande. Y todo lo que ellos pensaban no eran dos o tres cosas, eran muchas cosas a la vez. Entonces, en resumen, en base a algunos cálculos que él hizo, y también que su mujer se lo daba y su influencia era fuerte y siempre es así en realidad en las parejas, la influencia de la pareja es una influencia importante. Y a la vez que de alguna otra manera esto detenía las relaciones íntimas que iba a tener también. Y todas estas cosas rodearon la mente del hombre. Pero al final él tomó la decisión de aceptar y comer de este fruto. Por tanto, vemos en esta historia que todos tuvieron responsabilidad, es decir, cada uno tuvo en su lugar y en su nivel la responsabilidad de escoger entre el bien y el mal y la falla, cada uno la tuvo en su lugar. Bien, vamos a continuar. Versículo 7. Vatipakachna eneshenehem, vayedeuki erubimhem. Y se abrieron los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Vait Perú alete ená, y se cosieron hojas de higuera, Vayazulaem jagorot, y se hicieron también cinturones. Es decir, vamos a comenzar de donde inicia el versículo. Primero los ojos de ambos se abrieron, se refiere de manera metafórica, obviamente, ellos podían ver físicamente hablando, pero ahora ellos sintieron el mal en su interior. Obviamente primero lo sintió Jabal, luego Adán. Pero, en resumen, ambos sintieron el mal en su interior. Y todo lo que ello provocó les llevó a sentir vergüenza de estar desnudos, como en el presente nosotros nos avergonzaríamos si en la calle estuviera la persona de pronto, eh, la vieran desnuda. Pero este instinto fue natural, como el que experimentan los niños por primera vez cuando sienten la vergüenza de la desnudez en una etapa de la vida en donde ya comienzan a sentir esa vergüenza, pues está el instinto al mal adentro, en todos los seres humanos de manera natural. Ellos lo sintieron por primera vez, pero también en su inteligencia comprendieron el gran error y la gran falla que cometieron. Pero en medio de esa vergüenza tan grande que por primera vez estaban experimentando, se hicieron ropas de hojas de higuera y para fijarlo y apegarlo más a su cuerpo, se hicieron cinturones para que queden más fijos al cuerpo humano. Seguimos. Versículo 8. Vaishmeu et kol Hashem Elohim mit alech bagan. Y escucharon la voz de Hashem Elohim
que andaba en el jardín, le Ruach Hayom, en la dirección del día, y también Ruach se refiere al viento, en un viento. Vaitjave a Adam visto, y se escondió Adam y su mujer, mi penei Adonai Elohim, por causa de Hashem, Betohetz Agan, entre los árboles del jardín se escondieron. Ellos escucharon en el jardín el viento, un viento, y en ese viento percibieron la presencia divina que se manifestaba a ellos. Y en realidad, la presencia divina solía manifestarse a ellos, digamos, más desde antes de ese momento, digamos, más temprano, porque estamos en el día sexto todavía de la creación. Entonces, al inicio de su creación, por la mañana, ellos, tanto él como eh, su mujer, conocían la presencia divina y durante esas horas, las primeras horas, ellos experimentaban la manifestación del Eterno hacia ellos, que les hablaba, que aprendían, es decir, tenían un contacto con el Todopoderoso. Pero llegada la tarde, pasó este evento que Adán tuvo que salir y vino la serpiente. Y ya tarde, ya en el atardecer, es donde vuelven a sentir y a escuchar el viento, el sonido del viento, que les decía que el Eterno se manifestaba a ellos otra vez. Pero esta vez se escondieron porque sintieron vergüenza. Bien, ahora nosotros sabemos que hay partes en la Escritura que dice que el Todopoderoso cuando se manifiesta con un viento muy fuerte. Está en la historia de Elías, por ejemplo, cuando él ve que en el viento fuerte se aparece a él, pero dice, ahí no estaba el Eterno, después vino, digamos, también un ruido grande, etc. La cosa es que también en la manifestación del profeta Ezequiel, entonces la gloria divina podía también manifestarse con un ruido muy fuerte, pero esta vez el Eterno decidió que el viento sea un viento suave, porque el Todopoderoso no quería asustar al hombre con un viento muy fuerte, porque él ya sabía cuál era la situación del hombre en ese momento. De todas maneras, el solo hecho de saber, el hombre saber que se manifestaba el Todopoderoso, hizo que sintieran vergüenza y se escondiera. Pero el Todopoderoso se manifestó porque él quería lograr ahora que el ser humano reconozca su falta, se arrepintiera y este arrepentimiento arregle el pecado que acababan de cometer, porque el arrepentimiento fue creado antes de toda la creación. La idea que exista un arrepentimiento para el ser humano cuando éste pueda fallar ya había sido concebida desde antes de la creación. Pero para lograr este arrepentimiento, el Todopoderoso se acerca a ellos con suavidad. Y lo primero que hace es preguntarle, como sabemos en la historia, que pregunta al hombre, ¿dónde estás? Dice el versículo 9 entonces, Vayikra Hashem Elohim el Haadam. Y llamó Hashem Elohim al hombre, Vayomerlo y le dijo, Ayeka, ¿dónde estás? Comenzó preguntándole dónde estás, porque tenía la intención de iniciar una conversación con él, una conversación suave. No vino para reprocharle directamente nada, vino con una suave conversación. Primero le preguntó, ¿dónde estás? Y también la intención de la pregunta es que antes, cuando aparecía el Eterno, es como si él dijera, cuando yo venía, te encontraba, ahora que he venido otra vez, no te encuentro, como siempre. Entonces, ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué sucede? Esto también es algo muy importante para nosotros de aprender, que cuando querramos eh, conversar con una persona que está haciendo malas cosas, no debemos venir de una manera negativa, con reproches, con algo que puede hacerlo sentir mucho peor del error que
pueda cometer la persona. Esto se aplica mucho a los padres con sus hijos, etcétera. Hay que ser sabios para intentar ir y corregir a una persona. Y primero, iniciar con ellos una conversación. La conversación suave y pacífica ayuda mucho para que la persona luego entienda qué hizo mal. Sigue diciendo el versículo 10, Vayomer, y dijo, Et kolha shamati bagan, a tu voz escuché en el jardín, Vaira, y temí, quiero manoji, porque estoy desnudo, Vaijave, y me escondí. Es decir, por primera vez el hombre entiende que desnudo no puede presentarse ante la presencia divina, que hay algo que no es digno aquí, no es digno que él esté desnudo ante la presencia divina. Él entiende que acá hay un tema de desnudez. De pronto él comprende todo esto como en el presente lo comprendemos. Bien, el versículo 11. Vayomer mi gidle haki erom ata. ¿Quién te dijo, dice, y dijo, perdón, quién te dijo que estás desnudo? Amin aetz, asher sivitija leviltía hol menu ajalta, del árbol que te mandé no comer de él, comiste. Entonces, aquí el Eterno le hace esta pregunta no con furia. Aquí el sentido de la pregunta, ¿comiste del árbol? Era una pregunta hecha con paz, con un deseo y una intención que la respuesta del hombre sea sí, he comido del árbol. Llegué a comer finalmente del árbol que mandaste no comer. Era una pregunta con suavidad, con la intención que la persona reconozca su falta y se arrepienta. Justamente la pregunta es, ¿cómo sabes que hay bien y mal, que hay vergüenza en estar desnudo? Versículo 12. Vayomer Adam, Aisha asher natata imadi, id natnali mina etz vaogel. Y dijo el hombre, la mujer que diste conmigo, ella me dio del árbol y comí. Aquí inicia el verdadero problema más allá del propio pecado ya cometido, y es el no reconocer la propia falta. La respuesta que estaba esperando el Todopoderoso de Adán es sí, de ese árbol he comido, yo fallé, nada más. Pedir perdón y buscar una reparación para lo que hizo. Pero debido a que ellos ya habían consumido del árbol también, del fruto del árbol, ya había ingresado en ellos ese instinto al mal que también les impide reconocer. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros de aprender es aprender siempre a reconocer nuestra falla. Y no permitir que a pesar que hay debilidades y errores en nosotros, no permitir que ese instinto al mal nos convenza de no reconocer nuestras faltas. En su búsqueda por no reconocer su propia falta y buscar culpables en otras personas, llegó sin darse cuenta no solamente a culpar a su mujer, sino a culpar al propio Dios. Dice la mujer que tú diste conmigo. No solo es ella, sino que tú me la diste, es decir, todo proviene finalmente de ti, así que aparentemente estaría diciendo la culpa ni siquiera, no solamente no es que no sea mía, sino que es de ella y a la vez es tuya. Digamos, eh, en su deseo de excusarse, no se dio cuenta que llegó hasta el final. A veces sucede eso. Bien, versículo 13, Vayomer Hashem Elohim la Isha, y dijo Hashem Elohim a la mujer, Mazod asit, ¿qué es esto que has hecho? Vatomer Aisha, y dijo a la mujer, Anahash Ishiani Vaogel. Y dijo la mujer lo mismo, la serpiente me sedujo y comí. De nuevo, ahora la pregunta va hacia la mujer.
También no fue una pregunta hecha con dureza, sino con suavidad, para que tal vez ella reconozca lo que ella hizo mal. Pero de la misma manera, ella buscó excusarse y dejar la responsabilidad en la serpiente, que fue la que obviamente la convenció. Pero en este momento el Eterno no esperaba eso, esperaba que ella reconociera su falta. Después de eso encontramos que el versículo 14 dice, Vayomer Hashem Elohim el Anahash, y dijo Hashem Elohim a la serpiente, que zot, por cuando hiciste esto, Arur ata mikol abema u mikol hayadasadeh, eres maldecida más que todo animal de ganado y que toda fiera del campo. Al gejonja telej, sobre tu pecho andarás. Beafar tojal kol yeme hayej, y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí el Eterno reprocha a la serpiente por haber hecho pecar a la mujer. Por eso dice, porque hiciste esto. Sin embargo, sabemos que la serpiente hizo más cosas. La serpiente habló incluso en contra de Dios, habló mal de Dios incluso. Es la primera que habló mal de otra persona, lo que conocemos en hebreo como la Shon Hara, hablar mal de otros. Es la primera que habló mal de otros. De ahí la gravedad de hablar mal de otros. La necesidad de cuidarse de la Shon Hara, de hablar mal de los demás, es algo fundamental. Es muy grave en la Torah oral el hablar mal de otros. Que el Eterno nos ayude a cuidar cada palabra que decimos y no llegar a eso. Pero el Eterno no lo reprocha y le dice, por cuanto hablaste mal de mí. No, le dice, por cuanto hiciste esto. ¿Qué es esto? Lo que la mujer acababa de decir. La serpiente me sedujo. Por cuanto hiciste eso. Es decir, el Eterno se preocupó más por el daño que había hecho a la mujer que por la ofensa contra él mismo. De aquí vemos un principio, que el Eterno es más estricto con los pecados que cometemos hacia los demás que con los que cometemos contra Él. Esto es algo que veremos durante todo el estudio de la Biblia. Y entonces este animal, que tenía 4 patas, le fueron cortadas sus patas, y por eso dice que sobre tu pecho andarás. Y comerás polvo todos los días de tu vida, significa que todo lo que la serpiente coma le tendrá sabor a polvo. No tendrá satisfacción ni placer de lo que coma. Luego sigue diciendo el versículo 15. Veiva ashit beneja uben aisha, uben zaraja uben zar'a. Y odio pondré entre ti y entre la mujer, y entre tu simiente, y entre su simiente, la de la mujer, se refiere al ser humano. Huye shufha rosh, él te aplastará la cabeza, veatate shufenu akev, y tú sisiarás el talón. Es decir, se refiere a que tú morderás su talón estando abajo, pero antes de morderlo, la serpiente hace un ruido con la intención de atacar. Y aquí menciona el ruido que hace la serpiente, antes de morder incluso el talón. Por tanto, acá no dice exactamente que la serpiente morderá el talón, tú le morderás, no, sino que se refiere al ruido que hace antes de llegar a morder. Por supuesto que de manera básica se refiere a que por el odio que tendrá, siempre intentará morder su talón. A veces lo logrará, pero a veces no. Por eso el verbo tal cual aquí no es el hecho de morder, sino es el hecho de hacer el ruido de amenaza para morder. De aquí vemos que la serpiente se convirtió de ser en el principal asistente del ser humano a ser el animal más odiado por el ser humano y el que más daño hace al ser humano y a la creación. De tal manera que en la Torah oral se dice que incluso se puede domesticar a todos los animales, pero a la serpiente nunca se podrá domesticar tal cual, sino que siempre traicionará. Ahora, aquí también hay una enseñanza de moral.
que esta serpiente representa el instinto al mal cuando viene al ser humano. Entonces, todos los seres humanos tenemos esta lucha ahora contra el instinto al mal. Este odio que representa la lucha constante, donde dice, tú aplastarás su cabeza, se refiere a que una de las formas, una de las formas de no llegar a pecar es aplastando la cabeza de la serpiente que representa el mal, es decir, la cabeza, la cabeza de la serpiente representa el inicio de la serpiente. Eso nos indica que cuando el mal inicia con sus ideas en nuestra mente, desde el momento en que nosotros observamos que se está asomando el mal instinto a nosotros y que inicia con sus argumentos para que la persona tropiece, debemos en ese momento, al inicio, cortar de raíz y desechar todas esas ideas y no esperar a que eso avance. Cualquier mal que se asome a nuestra vida, no esperar que avance, sino que detenerlo desde el principio que representa la cabeza. Pero si lo dejamos pasar y no cuidamos de estas cosas y dejamos que avance como si fuera, en esta metáfora, la serpiente, entonces llegará hasta el final y el final del ser humano es el talón. Cuando la serpiente muerde el talón, significa que si la dejamos avanzar hasta el final, entonces al final terminará dañando. Cualquier cosa que no va conforme a la voluntad divina, si la dejamos pasar, termina dañando. Seguimos, versículo 16. El Aisha Amar, Arve itzveonech veeronech. Voy a aumentar tus molestias y tu embarazo, veetzem tel divanim, con sufrimiento darás a luz hijos. Veelishech teshukatech, y a tu marido estará tu deseo, veu imshol bach, y él dominará en ti. La mujer recibe, producto del pecado, castigos que hay hasta en el presente, como por ejemplo, para explicar esto, dice aquí, voy a aumentar tus molestias. Cuando dice tus molestias, básicamente se refiere al tema de la menstruación de la mujer, que viene con sufrimientos físicos. Tu embarazo, que también el propio embarazo trae molestias físicas. Y dar a luz los hijos, obviamente, es con dolor. Cuando dice a tu marido estará tu deseo, se refiere a que ya que la mujer había, parte de su error fue dar del fruto a su marido también, y de esa manera hacerlo tropezar también. Entonces ahora, como castigo al revés, ahora será él quien tenga un dominio sobre ti, pero un dominio del alma. Es decir, que la mayoría de mujeres, cuando se juntan en pareja, la mujer en su gran mayoría queda en el interior, dependiente, emocionalmente hablando, del esposo. Y esto es de por sí también un castigo. Y esto se ve, esto es una realidad. No que deba hacer, porque realmente no es sano que ninguna persona dependa de otra. Pero naturalmente quedó en la mujer el hecho de que cuando ella se casa, su marido para ella es alguien muy importante y se liga con él emocionalmente bastante y le cuesta separarse emocionalmente de él, le cuesta más trabajo que de repente al varón y esto forma parte del castigo. Y cuando dice él dominará sobre ti, se refiere a que ahora él será el jefe de la casa.
Ahora, esto suena totalmente, para muchas personas en este tiempo, sobre todo, suena a machismo, que el hombre sea el jefe. En realidad, mucho más en el presente, donde hay bastante lucha con respecto a lo que es el feminismo en contra del machismo, es un tema muy largo. ¿Pero a qué se refiere que él dominará sobre ti? Se refiere a que él será jefe o autoridad en el hogar. Sin embargo, cuando escuchamos esta frase, de inmediato se despierta, incluso en los hombres, que esto no está bien. ¿Por qué se despierta que no está bien? Porque no se entiende el concepto de autoridad. ¿Qué es ser autoridad? ¿Qué es ser jefe? Eso no se entiende. Ese es el problema. Cuando escuchamos que una persona estará por autoridad sobre nosotros, de inmediato lo tomamos como algo negativo. La pregunta es ¿por qué? Muy simple. Porque lamentablemente las personas que están en autoridad, en cualquier lugar donde estén en autoridad, no ejercen la autoridad correctamente, sino que abusan, cometen abusos con las personas que están debajo de su autoridad. Estamos hablando en todas las áreas, en el trabajo, en el país, en el mundo. Toda persona que tenga una autoridad termina abusando de los demás. Entonces las personas se sienten lastimadas por eso. Y el hombre, por supuesto, que ha abusado de la mujer o de su mujer principalmente en su autoridad. Y por ese motivo se ha despertado en la mujer ese deseo de no permitir y combatir ese abuso y el deseo natural y normal de defenderse. Por ese motivo es muy probable que, digamos, por muchos más motivos, pero uno de los motivos básicos que exista feminismo en el presente es porque originalmente deseaban defenderse de los abusos que sí se hicieron durante la historia con respecto a los hombres que llegaron a abusar de su autoridad sobre su mujer. Por supuesto que el feminismo del presente, el que hoy en día se conoce, es negativo, porque se ha ido por otras ramas y ha desatado una guerra innecesaria. Se ha ido a un extremo innecesario. Pero el solo hecho que la mujer proteste contra el abuso que un hombre pueda hacer está bien. Y la Torá, el Todopoderoso, en esta historia no estaba diciendo que la mujer sería esclava del hombre, de su marido, o que el varón podía hacer lo que quisiera con su mujer y estaba bajo su dominio en todo lo que él quisiera, de tal manera que él dominara de esa forma como, como si fuera una esclavitud o una sirvienta tal cual. Eso no es lo que está diciendo aquí la Torá, y eso no es la voluntad del Eterno. Por tanto, de aquí no hay ningún permiso para el varón de decir yo soy el jefe de la casa, por tanto yo puedo hacer lo que quiera. Al contrario, el tener autoridad en un hogar implica responsabilidad. Si el Eterno le da al varón la autoridad de su hogar, significa que él tiene que ser responsable. Y el responsable, que su hogar camine bien, que su hogar tenga paz, que su hogar tenga lo que necesita. Y en base a que él es responsable de llevar bien un hogar y actúa bien, entonces ejerce esa autoridad de manera responsable. Y de esa manera la connotación del término autoridad ya no se vuelve negativa en nuestra mente. ¿Por qué? Porque muy pocas veces hemos conocido personas que hayan usado su autoridad de manera correcta. Por tanto, la palabra autoridad la connotación de jefe nos suena negativa, porque la mayoría actuó mal en ese cargo de autoridad. Lo mismo pasa con el varón y su hogar. El varón tiene la responsabilidad de llevar bien su hogar sin ningún tipo de abuso ni a su mujer ni a sus hijos, sino ser ejemplo. La autoridad de él es ser un buen ejemplo y ser una guía con su propia vida y su propio comportamiento. Y esto es algo
eh, de lo más importante del mundo. Sin embargo, el hecho que sea el hombre ahora que tenga ese cargo sería para la mujer como un castigo por el mal que ella realizó, que ella no tendría este cargo si no lo tendría él, y que ella tendría que aceptar su autoridad. Pero eso no implicaba que el Eterno le diera permiso al hombre para hacer todo tipo de abusos, porque los abusos no forman parte de la voluntad del Eterno en ningún sentido. Por tanto, era necesario extendernos un poco en este tema. Por supuesto que este tema requiere horas de detallarlo y de explicarlo muy bien. Por supuesto que hay muchos sentimientos en el presente con respecto al machismo y al feminismo, etcétera, que la única forma de entender esto con claridad es ordenándonos, y en este caso nosotros que estamos interesados en lo que dice la Torá, lo que dice la Biblia hebrea de verdad, para esto se requiere más tiempo. Pero de manera básica, no hablamos aquí de ningún abuso, sino de ejercer un cargo de autoridad en este caso. Vamos a seguir. Versículo 17. Ule Adam Amar y Shamata le kol ishteja, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Batojal min haetz, y comiste del árbol. Asher sivitija lemor lo tojal mimenu, que te he mandado diciendo no comerás de él. Arurá Adamá Baabureja. Será maldecida la tierra por causa tuya. Beitzabón tojelena kol yemeja yeja. Y con molestias o tristezas comerás de ella todos los días de tu vida. Se refiere a la dificultad para adquirir su sustento, producto del pecado de haber comido del fruto, haber hecho el hombre, en este caso ahora Adán, sus propios cálculos y haber comido lo que no debió comer, ahora le costará conseguir su alimento. Y también aquí se refiere porque escuchaste la voz de tu mujer, se refiere a que nosotros como seres humanos debemos aprender que está bien escuchar consejos, pero cuando el consejo se sale de la voluntad divina, entonces no hay que escucharlo. Ese es el punto aquí. Significa que no puede decir el hombre, generalmente los hombres suelen decir, que no escuchan a sus mujeres debido a que aquí el Eterno reprocha al hombre por haber escuchado la voz de su mujer. Sin embargo, encontramos en el tema de Abraham que el Eterno le dice escucha su voz. ¿Por qué? Porque los consejos de Sara eran correctos. Entonces aquí no es un tema si escucho o no la voz de mi mujer. El punto es que el consejo que me dan, ya sea que provenga de la mujer, de la esposa, o ya sea que provenga de un amigo, si es de acuerdo a la voluntad divina, hay que escucharlo, y si no, no hay que escucharlo. Versículo 18. Vekotve dardar tasmiachla. Espinos y cardos producirá para ti. Vejalta et esev asade. Y comerás la hierba del campo. Es decir, la respuesta que la tierra te dará a ti cuando trabajes en ella será negativa, debido que son las consecuencias, debido al pecado que cometió. 19. Desde Adapeja tojalejen, con el sudor de tu frente comerás pan. Es decir, te esforzarás en conseguir tu sustento, tu alimento. Dice aquí, Ad shubeja el adama, hasta que vuelvas al suelo, kimimena lukachta, porque de ella fuiste tomado. Y afar ata, porque tú eres polvo, vel afar tashub, y al polvo volverás. Se refiere ahora a la muerte, es decir, el Todopoderoso ahora, digamos, le dio a entender al hombre que parte de la reparación de este pecado era la muerte y la separación entre alma y cuerpo, para que el cuerpo vuelva a la tierra y se arregle, el alma se arregle por su parte después, y luego en la resurrección de los muertos volverán a unirse alma y cuerpo. Por supuesto que la Torá escrita y oral habla de la resurrección de los muertos. Es algo
muy importante de saber. Pero para que esto exista debe haber un tiempo, un procedimiento de purificación. Y parte de ese procedimiento es que eh, la persona se vaya de este mundo, su cuerpo vuelva a la tierra y su alma al ámbito espiritual. Ese es el proceso que todo ser humano tiene que pasar como parte de la purificación de este mal. Seguimos. 20. Vaikra Adam Shem Ishto Hava Ki Aita Em Kol Hai. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Javá, porque ella fue madre de todo ser vivo. Se refiere a que ella es la encargada de traer vida a través del embarazo, y por eso fue llamada Javá, que proviene de la raíz de vida, que sería Hayá, proviene de la misma raíz, vida. Sigamos. 21. Vayas Hashem Elohim le Adamu le ishto kotnot or vayal bishem. E hizo Hashem Elohim para Adam y para su mujer túnicas de piel y los vistió. Estas túnicas de piel son dos cosas de manera básica. Es la piel que hoy en día todos tenemos, que no era la misma como dijimos antes del pecado. Y es una prenda, un vestido especial que el Eterno les diseñó para que ellos estén vestidos, para que ellos usen ropas, usen prendas. De aquí que desde el principio el vestirse fue algo importante no solo para cubrir la desnudez, sino que el vestido en sí forma ahora parte no solo del asunto físico del hombre, sino que tiene que ver con su mundo espiritual. Y aquí es muy importante y que, de nuevo, es otro tema muy largo para tratar, que es importante en la vida del ser humano su ropa, sus vestidos. Que sus vestidos sean correctos. No solamente a nivel físico, que estén limpios y no estén rotos, por ejemplo, que estén bien, sino que sean vestidos correctos, que para la fe de la Torá, para el judaísmo en sí, los vestidos correctos son los vestidos recatados. 22. Vayomer Hashem Elohim, Hen Haadam Ayake Ahad Mimen. Y dijo Hashem Elohim, he aquí el hombre fue, o sea, se acaba de convertir como uno de nosotros, la Da'at Tov Barra, que sabe el bien y mal. Se refiere como uno de nosotros que está en el ámbito de arriba, es decir, como los ángeles. Atá, y esto al decirlo el Eterno lo dijo a su corte, a los ángeles, Atá, y ahora dice aquí, Pen Ishlach Yado, no sea que vaya a extender su mano ahora, Pelakach Gam Hayim, y tome también del árbol de la vida, Veajal Vajai Leolam, y coma y viva para siempre. Entonces aquí el Eterno conversa con los ángeles que todavía hay un problema. Está el árbol de la vida todavía en el centro del jardín. Si el hombre va y come de ese árbol, no va a poder morir porque ese árbol fue destinado para que aquel que lo coma no pueda morir. Y si no puede morir, se va a impedir el proceso de purificación que era el decreto de muerte del Eterno, pero un decreto que servía para purificar al ser humano y se iba a impedir ese proceso. Por eso el Eterno dijo que no tome de este árbol. En el jardín, como dijimos, habían dos árboles en el centro del jardín. El árbol del bien, mejor dicho, el árbol del conocimiento de bien y mal, y el árbol de vida. Eran dos árboles que estaban uno al lado del otro. Explica uno de los sabios que cuando uno veía los dos árboles, se asemejaba el árbol de vida, tenía como la semejanza de un hombre justo. Y el árbol del conocimiento de bien y mal, que estaba a su lado, tenía la semejanza como de un hombre rebelde que intenta convencer, inclinado un poco al hombre justo, intentándolo convencer del mal.
tenía esa apariencia, como nos suele pasar que a veces podemos ver el cielo y tener la apariencia de ver una figura en las nubes, o incluso dentro de la naturaleza, nos puede parecer que algún árbol tenga semejanza a otra figura o a un ser humano, y así en general. Sigue diciendo aquí el versículo 23, Vaishaleheu Adonai Elohim Migan Eden, y lo envió Hashem Elohim desde el Gan Eden, desde el jardín del Edén, la Avot et Haadamah, para que trabaje el suelo, Asher Lukach Misham, de donde fue tomado de allí. El Eterno entonces le dice al hombre, sal del jardín y ve hacia aquel lugar donde fuiste tomado, que es el suelo donde fue creado. Ve allí para trabajar, según la traducción de la Avot, trabajar, pero verdaderamente no se refiere tanto a trabajar la tierra que de por sí lo tenía que hacer, sino se refiere a hacer un servicio espiritual que ayude a corregir el pecado que acababa de cometer. A eso se refiere que haga este servicio, este trabajo. Y la Torah oral, por eso indica, esto está en la Torah oral, que el Eterno le dijo a Adán en ese momento, ve al lugar de donde yo te creé de nuevo, ve tú y tu mujer a ese lugar y ofrece en el altar sacrificios, que es parte de la reparación y de la corrección espiritual que tú necesitas. Aquí entra de nuevo un nuevo tema, el tema de los sacrificios, que es muy amplio en sí, pero el Eterno le manda a hacer esto. Y ese lugar era el monte Moria, el monte del templo que se encuentra en Jerusalén. Allí fue Adán, saliendo del jardín del Edén, por supuesto, y ofreció sacrificios. Esto se refiere a cuando lo sacó del jardín del Edén. Y versículo 24, donde ya terminamos por hoy este capítulo, Vayigaresh et Haadam, y expulsó al hombre, Vayashken Mikedem Leganeden et Akerubim, y colocó, hizo habitar al oriente del jardín del Edén a los querubim, a los ángeles que hoy en día los llaman querubines, a los querubim. Ved lahat ajerev amitapejet, y al filo de la espada que da vueltas, lishmor et derech etz hachayim, para cuidar el camino del árbol de vida. Cuando el Eterno envía al hombre fuera del jardín del Edén para ofrecer sacrificio, ya no le permite regresar. El Eterno le dice al hombre y a su mujer, ustedes han descendido del nivel de donde se encontraban antes, producto del pecado, y producto de no haber reconocido su pecado. Ahora en el nivel donde se encuentran, no pueden regresar al jardín por el momento. Ese es el castigo, no pueden ahora. Tienen que reparar su falta. Y colocó ángeles que impidieran que ellos regresaran porque ellos muy bien conocían el camino de regreso, lo cual no sucede en este presente. Que nadie sabe cómo llegar realmente en el presente a ese jardín, a esa dimensión. Entonces, a partir de ese momento, inicia una nueva etapa en el ser humano, una etapa en la cual les toca reparar su falta. Y en realidad hay muchos otros temas, pero no hemos podido tocarlos todos. De manera fundamental, terminamos diciendo lo siguiente. El hombre peca el día viernes de la creación. Desde el domingo que fue creado en cada uno de los 6 días de la creación, el hombre fue creado el sexto. En ese mismo día el hombre peca. El hombre es enviado fuera del jardín y es expulsado como castigo por su falta, porque ya no podía volver al mismo nivel y ya no podía volver al mismo lugar tan elevado espiritual que es el jardín del Edén, porque había descendido de nivel y ahora le tocaba reparar para que el objetivo de todo esto, del Eterno, era que en el futuro el hombre pueda volver al jardín. No lo expulsó para siempre, sino momentáneamente para que el hombre reparara y luego pudiera regresar a ese nivel. Y esta reparación
prosigue todavía y solo será completada con la llegada del Mashiach, que es un tema muy amplio de por sí, que el Eterno nos ayude y que todas estas enseñanzas nos sirvan de gran lección de moral para nosotros, para saber cómo conducirnos en la vida, para saber cómo librarnos de los engaños del instinto al mal y el Eterno nos permita servirlo y cumplir su voluntad siempre, que el Eterno nos dé la fuerza y nos dé la sabiduría para estar apegados a su Torah y no escuchar los argumentos del instinto al mal. Los invitamos entonces a suscribirse al canal si aún no se han suscrito y a revisar en la descripción del video otros enlaces y otros estudios que tenemos, también como activar la campana de las notificaciones para que sepan cuando estamos subiendo los nuevos estudios. Y Besrat Hashem, el Eterno nos permita completar los libros de la Escritura. Muchas verajot a todos, muchos éxitos.